—¡Entrégala de una vez! —rugió el padre vikingo, empujando a su hija robusta y cubierta de cicatrices hacia el berserker que aguardaba en silencio. Sus hermanas perfectas reían detrás, convencidas de que era una cruel broma. Pero nadie imaginaba que ese instante cambiaría toda la historia. Bienvenidos a tiempos dulces, donde cada relato guarda una lección oculta. ¿Y tú, desde dónde nos escuchas? El invierno todavía no había soltado sus garras sobre la aldea de Skalhog, y el viento soplaba desde el fiordo con un filo que cortaba la piel como si fueran cuchillas invisibles. El humo de los hogares se elevaba en columnas grises hacia el cielo plomizo, mientras el murmullo de la vida cotidiana se mezclaba con el crujir del hielo que aún resistía sobre los caminos. En medio de aquella rutina congelada, un solo grito desgarró la calma. «¡Entrégala de una vez!», rugió el Jarl Ulfar, un hombre de barba gris espesa y ojos que parecían dos carbones apagados, empujando a su hija hacia adelante con una brutalidad que resonó como un látigo en el aire. Todos los presentes se giraron para presenciar la escena. El silencio que cayó después del grito fue aún más cruel que la propia orden. En la entrada del gran salón comunal, iluminado por antorchas que resistían al viento, una joven de trenzas rubias, entrelazadas con tiras de cuero, se tambaleó hacia un hombre que la esperaba con firmeza. Era la hija no deseada, la que todo el poblado conocía como la carga de su padre, Eidis. A pesar de su juventud, los años de trabajo duro habían cincelado en ella un cuerpo robusto, con brazos fuertes y manos callosas, acostumbradas a remar largas distancias o a cargar agua helada desde el río. Las cicatrices que recorrían su piel, unas del hacha, otras de incendios o de caídas en la nieve, no eran medallas de gloria, sino señales que la familia describía como imperfecciones. Y aún así, en sus ojos azules brillaba una fuerza que ninguna burla había logrado quebrar. Al verla avanzar, empujada por su propio padre, las dos hermanas mayores, Liv y Sigrun, estallaron en carcajadas. Ellas, con sus cabellos dorados como la miel, sus rostros suaves y sus cuerpos delicados, eran consideradas joyas del clan. Cualquier hombre soñaba con desposarlas. Sus vestidos adornados, sus manos sin cicatrices y sus risas melódicas eran la viva encarnación de lo que se esperaba de una doncella vikinga. Eidis, en cambio, era lo contrario. Su simple túnica de lana estaba remendada, su cabello recogido sin adornos, y sus labios tensos revelaban la humillación de ser ofrecida como si fuera un animal en el mercado. «Mírenla», susurró Liv con malicia, inclinándose hacia su hermana. «¿Quién querría semejante despojo? Él cree que le están entregando un tesoro», respondió Sigrun, conteniendo la risa. «Ya verá la sorpresa cuando descubra lo que realmente recibe». Ambas volvieron a reírse, tan fuertes que los aldeanos alrededor no pudieron evitar girarse con sonrisas cómplices. Todos sabían que aquello no era un acto de honor, sino una crueldad disfrazada de alianza. Frente a la joven estaba él, Bjorn Hrafnsson, un berserker de hombros anchos, mirada oscura y porte que imponía respeto. El viento agitaba la piel de lobo que colgaba de su espalda, y el brillo metálico de su hacha descansaba contra la nieve. Su sola presencia bastaba para intimidar a cualquier hombre del clan. Pero lo que llamó la atención de todos fue el gesto inesperado. El guerrero extendió su mano hacia la muchacha. No la miraba con desprecio. No había burla en sus ojos. Solo una firmeza tranquila, como quien reconoce algo que otros son demasiado ciegos para ver. Eidis dudó un instante. Podía sentir la mirada de toda la aldea sobre ella, el veneno de las risas de sus hermanas, la dureza de la mano de su padre aún clavada en su brazo. Tenía dos opciones: bajar la cabeza como una víctima o alzarla como alguien que sabía que no era basura. Aunque todos la trataran como tal, respiró hondo, y aunque las lágrimas amenazaban con nublar su visión,
Enderezó los hombros. La multitud contuvo la respiración. El padre bufó con desprecio. «Tómala, Bjorn. Es tuya ahora». Las palabras retumbaron como un martillo. No eran de bendición, sino de expulsión. Ulfar no entregaba a su hija como regalo, sino como desecho. Pero mientras los labios del Jarl pronunciaban su sentencia, la mano de Bjorn seguía extendida, firme, como un faro en medio de la tormenta. Eidis alzó los ojos hacia él. Vio dureza, sí, pero también respeto. Y en ese instante entendió que aquel guerrero no la veía como su familia lo hacía. El silencio se rompió con la carcajada estridente de Sigrun. «Un berserker con una esposa fea. Será la broma de toda Escandinavia». Las risas se multiplicaron. Algunos aldeanos incluso escondieron las sonrisas tras las manos. Pero Bjorn no se movió. Sus ojos ardieron con algo que nadie se atrevió a interpretar. Eidis levantó su mano, esa mano con cicatrices y piel endurecida por la vida, y, con un gesto lento pero decidido, la colocó sobre la palma del guerrero. Un murmullo recorrió a la multitud. En el choque de esas dos manos ásperas, uno de expulsión y otro de acogida, nació un nuevo destino. Los ojos del padre se entrecerraron, satisfecho de librarse de su carga. Las hermanas continuaron riendo, convencidas de que habían asistido al inicio de una farsa que pronto se derrumbaría. Pero nadie imaginaba que aquella escena, concebida como burla, sería recordada generaciones después como el comienzo de una de las alianzas más poderosas de los fiordos. Porque mientras todos se reían, Bjorn Hrafnsson inclinó ligeramente la cabeza hacia Eidis y, en un susurro que solo ella pudo oír, murmuró: «No todos los tesoros brillan. Algunos se forjan en el fuego de las batallas, y por primera vez en su vida, Eidis sintió que alguien no la estaba viendo como una carga, sino como lo que verdaderamente era, un alma forjada en hierro y nieve. El frío de la tarde se espesaba como humo en la plaza del clan. Después de aquel instante cargado de murmullos, los aldeanos comenzaron a dispersarse, aunque ninguno lo hacía sin lanzar antes una última mirada a la joven que ahora permanecía al lado del berserker. Algunos murmuraban que Bjorn había perdido el juicio, que aceptar a Eidis como esposa era deshonra para un hombre de su fuerza. Otros, en silencio, guardaban la imagen con una mezcla de compasión y curiosidad. Porque algo en la forma en que él había extendido la mano, en la manera firme con la que ella la tomó, tenía un peso distinto, como si se hubiera sellado un pacto que los demás no alcanzaban a comprender. El Jarl Ulfar, satisfecho, no ocultó su sonrisa torcida. Para él, todo aquello era simple. Se había deshecho de la hija problemática, la que cuestionaba sus tratos turbios, la que se atrevía a defender a campesinos contra impuestos abusivos, la que no bajaba la cabeza cuando él imponía su voluntad. Ahora ese espíritu rebelde sería problema de otro. «Que los dioses te acompañen, Bjorn», dijo con sarcasmo, palmoteando el hombro del guerrero. «No digas que no te advertí». Bjorn clavó sus ojos en el jarl, sin pronunciar palabra. Sus labios permanecieron sellados, pero la tensión en su mandíbula fue suficiente para que Ulfar apartara la mano con torpeza. Había en la mirada del berserker algo peligroso, un fuego contenido que ni siquiera él, acostumbrado a dominar a todos a su alrededor, se atrevió a provocar más de lo necesario. Las hermanas, mientras tanto, seguían disfrutando de la humillación. Liv murmuró lo bastante alto para que los presentes escucharan. «Pobre Bjorn. Se llevará a una hermana que nunca sabrá bordar un tapiz ni cantar una saga». Sigrun añadió entre risas. «Al menos tendrá a alguien fuerte que pueda remar el dracar cuando los esclavos mueran de frío». Las carcajadas se mezclaron con el silbido del viento, pero Eidis ya no bajó la cabeza. Había sostenido la mano de Bjorn, y eso había cambiado algo dentro de ella. No era amor, no todavía. Era más bien una chispa, la certeza de que allí estaba un hombre que no la veía como sus hermanas la veían, ni como su padre la despreciaba.
un hombre que había permanecido inmóvil ante las burlas y que en lugar de soltarla había sostenido su mano como si no hubiera nadie más en el mundo. Björn finalmente habló, su voz grave como un tambor de guerra. «Prepara tus cosas, Eidís. Partimos al amanecer». La joven asintió sin vacilar, aunque por dentro un torbellino rugía. Ese mismo día debía despedirse de la única persona de la familia que alguna vez le había mostrado afecto. Su abuela, vieja y encorvada, a quien cuidaba desde que la enfermedad la había dejado postrada. Era la única a la que le debía gratitud, la única mirada que nunca había estado llena de desprecio. Aquella noche, Eidís entró en la pequeña habitación donde su abuela yacía junto al fuego moribundo. La anciana, de ojos claros y piel arrugada como corteza, sonrió débilmente al verla. «Así que ha llegado el día». «Niña mía», susurró la anciana con voz temblorosa. Eidís se arrodilló a su lado, tomando las frágiles manos que temblaban bajo las mantas. «Me entregan como si fuera un saco de huesos, abuela. Ríen de mí como si fuera la peor de las deshonras». La anciana acarició su rostro con ternura. «Que se rían, Eidís. Las risas de los necios son como el viento sobre el fiordo. Hacen ruido, pero no dejan huella. Tú llevas fuego dentro, un fuego que ni tu padre ni tus hermanas podrán apagar jamás». Las palabras calaron profundo. Por primera vez en mucho tiempo, Eidís lloró sin vergüenza. Lloró como la nieta que aún quería ser amada, no como la mujer endurecida que el mundo había forjado a golpes. «¿Y si me rechaza también, abuela?», preguntó entre sollozos. «Entonces habrás de seguir tu propio camino, hija del hielo», respondió la anciana. «Pero no lo olvides, un hombre que extiende la mano frente a toda una aldea no es un hombre cualquiera». Eidís besó la frente de la anciana y permaneció junto a ella hasta que las llamas de la hoguera se consumieron en brasas. Supo entonces que aquel adiós era definitivo. Al amanecer, cuando el cuerno del clan sonó anunciando la partida, la joven salió con un pequeño fardo de pertenencias, una túnica limpia, un cuchillo de cocina y un medallón de hierro que su abuela había puesto en su mano como bendición final. El aire olía a sal y a leña mojada. En la orilla, junto al embarcadero, Björn la esperaba. El berserker no llevaba séquito ni esclavos. Solo su drácar, preparado para cruzar los canales helados hasta su propio asentamiento. La figura del hombre imponía más aún bajo el cielo de plomo. Alto, firme, con la mirada fija en el horizonte, Ulfar apareció para presenciar la partida. Acompañado de Lif y Sigrún, que lucían vestidos nuevos, como si se tratara de una celebración. «Que los dioses tengan piedad de ti». «Björn», dijo Ulfar con un tono cargado de ironía. Las hermanas alzaron la mano en una falsa despedida. Riendo mientras murmuraban entre ellas, «No durará ni una luna», Eidís subió al dracar sin mirar atrás. Si lo hacía, quizás perdería el valor que le quedaba. Sentada en la proa, apretó el medallón contra su pecho. El viento levantaba su cabello rubio y agitaba las aguas, pero dentro de ella comenzaba a formarse un silencio extraño, un silencio de decisiones. Björn empujó la embarcación hacia el mar. Sus músculos tensos parecían mover la misma tierra. Cuando el dracar se deslizó por fin en las aguas oscuras, él se colocó a su lado y la observó en silencio. «No tienes que temerme», dijo de pronto. Sin apartar la vista del horizonte, Eidís lo miró, sorprendida por aquella frase. «No te temo», respondió con firmeza. «Temo que este sea solo otro engaño». Björn giró la cabeza y la miró directamente. «El engaño es cosa de tu padre. Yo no acepto mujeres como castigo. Yo elijo. Y te elegí a ti». El corazón de Eidís dio un vuelco. Quiso preguntar por qué, pero no halló palabras. El mar crujía bajo la quilla, las gaviotas graznaban en lo alto, y en ese instante comprendió que aquel viaje no era solo una partida. Era el inicio de algo que cambiaría su destino para siempre. Mientras el dracar se alejaba de la costa, las risas de sus hermanas se perdieron en la distancia. Y en los ojos de Eidís comenzó a encenderse un brillo distinto.
ya no de vergüenza ni de dolor, sino de desafío. El viaje por mar duró 2 jornadas, sorteando corrientes heladas y noches tan oscuras que solo la luz de la luna sobre el agua parecía marcar el camino. Durante ese tiempo, Björn apenas habló. Su silencio no era de desprecio, sino de hombre acostumbrado a que las palabras fueran escasas y pesadas como piedras. Eidís, en cambio, se mantenía en guardia. Cada crujido de la madera del drácar le recordaba que estaba dejando atrás no solo a su familia, sino la vida que conocía. Al tercer amanecer, cuando el sol apenas asomaba tras las montañas nevadas, la costa de las tierras de Björn apareció ante sus ojos. No era como el asentamiento de su padre, que ostentaba riquezas mal habidas. Allí lo que se veía era orden, fuerza y trabajo. Casas de madera bien construidas rodeaban un gran salón comunal. Los establos estaban limpios. El humo de las chimeneas se elevaba recto y en los campos cercanos se veía gente trabajando incluso bajo el frío intenso. Eidís apretó los labios, sorprendida. No esperaba encontrar prosperidad en un lugar gobernado por un berserker. Para ella, aquellos hombres eran bestias, máquinas de guerra incapaces de mantener algo más que caos. Pero lo que tenía ante los ojos era lo contrario, un territorio fértil, organizado, casi orgulloso de sí mismo. Cuando el drácar tocó tierra, los hombres del clan de Björn se acercaron. No eran muchos, pero sus miradas eran duras. Se detuvieron un instante al ver a la joven descender del barco. El murmullo fue inmediato. «¿Esa es su esposa?», preguntó uno con una sonrisa torcida. «El Jarl Ulfar nos ha enviado su peor hierro oxidado», rió otro. Björn giró la cabeza y con una sola mirada los hizo callar. Ninguno se atrevió a repetir la burla. El silencio que siguió fue aún más revelador. Aquellos hombres lo respetaban demasiado para desafiarlo, pero tampoco entendían su elección. Eidís sintió que la sangre le hervía en las venas. Estaba acostumbrada a ser objeto de risas en su propia casa, pero soportar lo mismo frente a extraños era un golpe aún más cruel. Se mantuvo erguida, clavando los pies en la nieve, con la barbilla alta. No derramaría lágrimas frente a ellos. Björn rompió el silencio. «Esta es Eidís, hija de Ulfar y desde hoy mi esposa prometida. Quien se atreva a burlarse de ella, se burla de mí». El peso de sus palabras cayó como un martillo. Los hombres intercambiaron miradas, y aunque la duda persistía en sus rostros, ninguno respondió. Björn extendió la mano para guiarla hasta el gran salón. Eidís dudó un instante, pero al tomarla sintió de nuevo aquella firmeza que ya había experimentado en la plaza de su aldea. No era un gesto vacío. Había en él una promesa silenciosa, como si la estuviera diciendo: «Aquí no estarás sola». Al entrar en el salón comunal, Eidís contuvo el aliento. El lugar era amplio, con vigas altas ennegrecidas por el humo, mesas largas repletas de utensilios de hierro y bancos de piel. No había lujo excesivo, pero sí abundancia. Los guerreros comían con las manos, las mujeres servían hidromiel y los niños corrían entre risas. Una comunidad vibrante, muy distinta al ambiente envenenado de su familia. Sin embargo, no todos la recibieron con buenos ojos. Una mujer de rostro severo, con cabello recogido en una trenza plateada, se levantó de su asiento principal y se acercó. Sus ojos, tan afilados como un cuchillo, se posaron sobre Eidís de arriba a abajo. «Así que esta es la hija de Ulfar», dijo con voz gélida. «Pensé que vendría una doncella hermosa como sus hermanas». Eidís sintió la punzada del desprecio, pero antes de que pudiera responder, Björn habló con calma. «La belleza no alimenta a un clan, Astrid. La fuerza y la voluntad, sí». La mujer frunció el ceño, pero no replicó. Eidís entendió que era alguien cercano a Björn, quizás pariente o consejera, y que no sería fácil ganarse su respeto. Cuando la comida fue servida, Björn indicó a Eidís que se sentara a su lado. Las miradas de todos se clavaron en ella.
Cada bocado, cada movimiento era observado y juzgado. Podía sentir los cuchicheos a sus espaldas. Será débil, no sabrá soportar los inviernos, no dará hijos fuertes. Las palabras no eran pronunciadas, pero flotaban en el aire. Eidís apretó los puños. En ese instante comprendió que su verdadera batalla no había hecho más que empezar. No era contra sus hermanas, ni contra su padre. Era contra todo un clan que la miraba como un error. Al final del banquete, cuando las llamas de la hoguera central iluminaron los rostros cansados, Bjorn se levantó y declaró ante todos: «Desde hoy, Eidís es parte de nuestra casa. Quien se atreva a cuestionarla me cuestiona a mí». El murmullo fue inevitable, pero nadie se levantó para desafiarlo. Y allí, entre las sombras del salón, Eidís entendió algo. Ese berserker podía ser su condena o su salvación. Todo dependería de lo que demostrara en las semanas venideras. La mañana siguiente, Eidís despertó en una estancia pequeña dentro del gran salón. No era lujosa, pero estaba limpia, con pieles que abrigaban el suelo y una ventana estrecha que dejaba pasar la luz gris del amanecer. Afuera, el murmullo del clan ya se escuchaba. Golpes de hachas sobre troncos, voces de mujeres llamando a los niños, el rebuznar de los caballos en los establos. Al salir, con la túnica ajustada al cuerpo para resistir el frío, notó de inmediato las miradas clavándose en su espalda. No eran miradas cálidas. Los aldeanos susurraban entre dientes. Algunos sonreían con sarcasmo. Para ellos, ella era la esposa impuesta, la mujer que había llegado no por mérito propio, sino como broma cruel del Jarl Ulfar Bjorn. Ya estaba en la plaza central, rodeado de varios hombres que discutían sobre los trabajos de la estación. Apenas la vio, inclinó la cabeza en un gesto de reconocimiento. No dijo nada más, pero aquella simple señal fue suficiente para que el corazón de Eidís latiera con fuerza. Él no la había traído para humillarla. Quería verla caminar con los suyos, a su lado. Sin embargo, la primera prueba no tardó en llegar. Una anciana de rostro duro, llamada Ingrid, se adelantó con un cubo de agua en las manos. La dejó caer a los pies de Eidís, salpicando sus piernas. «Veamos si la hija de Ulfar sabe trabajar como dicen», dijo con voz seca. «El pozo está helado. Sube agua suficiente para todos los animales antes del mediodía». Algunos guerreros rieron desde la distancia. Era una tarea pesada incluso para dos hombres fuertes. Nadie esperaba que Eidís lo lograra. Era claramente una trampa para ponerla en ridículo ante todo el clan. Eidís bajó la vista hacia el cubo y luego alzó la mirada, clavando los ojos en Ingrid. Había desprecio en el gesto de la anciana, pero también un reto. Y si algo había aprendido en su vida, era que los retos eran el terreno donde podía demostrar de qué estaba hecha. Sin responder palabra, tomó el cubo y se encaminó hacia el pozo. El hielo crujía bajo sus botas, el viento le cortaba el rostro. Al llegar, tuvo que romper la capa congelada del agua con un palo grueso. Hundió el cubo, lo llenó y lo arrastró con esfuerzo hasta los establos. Un viaje. 2 viajes, 3 viajes. Cada vez sus brazos ardían más, cada músculo le gritaba que se detuviera. Pero no lo hizo. Recordaba cada burla de sus hermanas, cada gesto de desprecio de su padre. Y en ese dolor encontraba fuerza. Los hombres dejaron de reír a la 4ª carga. En la 5ª, varios niños comenzaron a seguirla en silencio, observando cómo la mujer de cicatrices no se detenía. En la 6ª, incluso las mujeres dejaron sus tareas para mirar con asombro. Cuando colocó el último cubo junto al bebedero, con el aliento transformado en vapor denso y las manos sangrando por el roce de la cuerda helada, el silencio era absoluto. Solo se oía el agua derramándose en los recipientes. Eidís levantó la cabeza, erguida, con el sudor mezclado en la nieve de su frente. No dijo nada, no pidió reconocimiento. Simplemente se quedó allí, respirando con fuerza, como un árbol que resiste a la tormenta. Ingrid entrecerró los ojos. Durante un instante pareció querer lanzar otra burla,
pero finalmente asintió con un gesto breve, casi imperceptible. Fue la primera grieta en el muro de desconfianza del clan Pobjorn, que había observado en silencio todo el tiempo, se adelantó. Colocó una mano en el hombro de Eidis, fuerte, firme, como un sello. «Así trabaja una mujer digna de estas tierras», dijo con voz grave. El murmullo se expandió, distinto esta vez. Ya no era burla, era respeto contenido. Sorpresa ante lo que acababan de presenciar. Eidis, con el pecho ardiendo por el esfuerzo, sintió algo nuevo crecer dentro de sí. No solo había demostrado su valor, había comenzado a construir un lugar en aquella tierra. Un lugar que no sería regalo de nadie, sino conquista propia. Y aunque el clan aún no lo sabía, esa mañana sería recordada como el inicio de la verdadera transformación de la hija rechazada de Ulfar en la mujer que marcaría el destino de Skalhog. Los días siguientes confirmaron lo que aquella mañana había insinuado. El nombre de Eidis comenzó a circular entre las mujeres y los niños del poblado, no como la hija fea de Ulfar, sino como la mujer que no se quebró en el pozo helado. Era un título simple, pero en las tierras del norte, donde la fuerza y la resistencia eran la medida del valor, tenía más peso que cualquier adorno de oro. Eidis trabajaba desde el amanecer hasta el anochecer, ayudando en los establos, reparando cercas y cargando leña sin quejarse. Su cuerpo robusto y sus manos endurecidas se adaptaban bien a aquellas tareas que otras mujeres temían. Poco a poco, la gente comenzó a mirarla con menos desconfianza. Sin embargo, allí donde nace la admiración, también se enciende la envidia. Entre los guerreros más cercanos a Bjorn, había uno llamado Rurik, un hombre alto, de barba trenzada y sonrisa torcida. Desde el principio, había considerado la llegada de Eidis como una burla al clan. Para él, Bjorn merecía una esposa de belleza radiante, alguien que elevara su prestigio ante los demás jefes. Ver cómo la forastera comenzaba a ganar respeto lo llenaba de rabia. «Una mujer que carga cubos no hace grande a un guerrero», murmuraba en las reuniones, dejando caer su voz con veneno. «Es solo cuestión de tiempo para que muestre su verdadera debilidad». Una noche, mientras se compartía hidromiel en el salón principal, Rurik se levantó delante de todos. El fuego de la gran hoguera iluminaba su rostro endurecido. «Bjorn», dijo, alzando la voz para que todos escucharan, «el clan habla demasiado de tu nueva mujer. ¿Acaso debemos olvidar que llegó aquí como una carga enviada por Ulfar? ¿Qué prueba ha superado para merecer un lugar a tu lado?» El silencio cayó sobre la sala. Eidis, sentada junto a la lumbre, sintió las miradas clavarse en su espalda. Había quienes asentían en silencio, esperando ver cómo reaccionaría. Bjorn lo observó en calma, pero antes de que pudiera responder, Eidis se levantó. Su sombra se alargó sobre las pieles extendidas en el suelo. «Si necesitas pruebas, Rurik», dijo con voz firme, «dímelo. No vine a esconderme detrás de nadie». Un murmullo recorrió el salón. Rurik sonrió con malicia. «Mañana al amanecer, una carrera hasta la colina de Skarfjell, con los cántaros llenos de agua. Si llegas antes que yo, aceptaré que mereces estar aquí. Si no...» Se inclinó hacia adelante, los ojos brillando de burla. «Volverás a tu casa a coser como corresponde». Algunos rieron, otros fruncieron el ceño. El desafío era injusto. Rurik era un guerrero entrenado y veloz, pero Eidis no bajó la mirada. «Hecho», respondió Bjorn, apretó los puños, pero no intervino. Había visto en sus ojos la misma determinación que lo había impresionado en el pozo. Sabía que detenerla sería negar la esencia misma de aquella mujer. Esa noche, sola en la pequeña habitación, Eidis repasó cada palabra. Sabía que si fallaba, se convertiría en el hazmerreír del clan. Pero también comprendía que aquel reto no era solo una trampa. Era la oportunidad de transformar definitivamente la percepción que tenían de ella. Al amanecer, el aire era tan frío que cada aliento parecía humo.
Los cántaros se llenaron hasta el borde, pesados como piedras. El sendero hacia Skartfjell se extendía escarpado, cubierto de hielo y nieve endurecida. El clan entero se reunió para presenciar el desafío. Niños, mujeres y guerreros formaban un círculo que vibraba de expectación. Rurik se adelantó, confiado, girando el cántaro con una mano para demostrar su fuerza. Eidís lo miró de frente. Tenía miedo, sí, pero el miedo era un viejo conocido. Y como siempre, lo tomó de la mano para caminar con él. Bjorn, al fondo, mantenía los brazos cruzados, sus ojos clavados en ella. No pensaba detener lo que estaba a punto de suceder, porque intuía que aquella carrera no solo decidiría la posición de Eidís en el clan, sino también el destino de ambos. Cuando el cuerno sonó, Eidís salió disparada, con el peso del cántaro oprimiendo sus brazos. Y mientras la nieve crujía bajo sus botas, comprendió que no corría solo contra Rurik, corría contra todos los fantasmas de su pasado. El cuerno resonó en la helada mañana, y los dos partieron al mismo tiempo. El cántaro lleno de agua golpeaba contra el costado de Eidís a cada zancada, pesado como una roca. El aire frío le cortaba los pulmones, pero ella no aflojó el paso. Rurik avanzaba con una seguridad arrogante, girándose incluso para sonreír a los curiosos que lo vitoreaban. El sendero hacia Skartfjell era angosto, apenas un trazo en la montaña cubierta de nieve endurecida. Los espectadores se alineaban a los costados, algunos apostando monedas sobre quién llegaría primero. La mayoría no tenía dudas. Rurik era un guerrero experimentado, conocido por su velocidad. Eidís, para muchos, no era más que la hija desechada de Ulfar, pero a medida que ascendían, algo empezó a cambiar. Rurik corría con ligereza, pero descuidaba el cántaro. Parte del agua se derramaba a cada sacudida. En cambio, Eidís sostenía el suyo con fuerza, los músculos tensos cuidando cada paso. Su respiración era dura pero constante. «¡Vamos, mujer, ríndete!», gritó Rurik, riendo mientras aceleraba en un tramo despejado. Eidís no respondió. Sabía que cada palabra malgastada era aire que necesitaba en los pulmones. Recordaba las noches en las que su padre la llamaba peso muerto, los días en que sus hermanas se burlaban de sus manos ásperas. Y era ese dolor el que la empujaba a seguir subiendo. Un tramo particularmente resbaladizo detuvo a varios espectadores, que se mantenían a distancia para no estorbar. El hielo brillaba como vidrio bajo el sol pálido. Rurik, confiado, lo cruzó de un salto, pero sus botas patinaron. El guerrero cayó de rodillas, maldiciendo. Parte del agua se volcó en la nieve. El murmullo recorrió a la multitud. Eidís llegó a ese mismo tramo con el corazón martillándole en el pecho. No podía arriesgarse a una caída. Clavó los pies con firmeza, inclinó el cuerpo hacia adelante y cruzó paso a paso, sujetando el cántaro contra su pecho como si fuera un niño. Cada movimiento era calculado. Cuando llegó al otro lado, jadeante, aún conservaba intacta la carga. La multitud estalló en exclamaciones. Algunos comenzaron a aplaudir. Rurik se levantó furioso, intentando recuperar terreno. Empujó a un lado a un par de espectadores y corrió con furia, alcanzando nuevamente a Eidís en un tramo final que ascendía casi en vertical. Ambos subían ahora a fuerza de piernas y brazos, trepando entre piedras y raíces heladas. Eidís sentía que sus brazos iban a desgarrarse. El cántaro pesaba como si cargara todo el desprecio acumulado de su familia. Pero en esa carga también había otra cosa, la certeza de que esa era su oportunidad. No podía ceder. Los últimos metros se hicieron eternos. El rugido del clan esperaba en lo alto, en la explanada donde estaba marcada la meta. Rurik, con la cara roja de esfuerzo, la adelantó por un instante, gruñendo como un animal. Entonces, Eidís recordó las palabras de su abuela: la verdadera fuerza no está en los músculos, sino en el corazón que no se rinde. Con un grito que brotó de lo más profundo de su pecho, Eidís apretó los dientes y dio un último empuje. Sus piernas ardían, sus manos sangraban,
pero no se detuvo hasta que la cima quedó bajo sus pies. Fue la primera en cruzar la línea marcada con piedras. Levantó el cántaro sobre su cabeza, aún lleno, aún entero. El silencio que la rodeó duró apenas un instante, antes de romperse en un estruendo de vítores y gritos. Los niños corrieron hacia ella, las mujeres la miraban con orgullo, y hasta los guerreros que antes se habían burlado golpeaban sus escudos en señal de respeto. Rurik llegó segundos después, su cántaro medio vacío, su respiración entrecortada. Intentó protestar, pero las pruebas eran evidentes. «¡Ha ganado!», gritó Ingrid, la anciana que la había puesto a prueba en el pozo. «Y lo ha hecho con honor». Bjorn avanzó entonces, colocándose al lado de Eidis. Su mirada recorría al clan entero, como desafiando a cualquiera que quisiera negar lo que habían visto. «Que todos lo recuerden», dijo con voz grave. «Esta mujer no es una carga enviada por nadie. Es una guerrera digna de Skalhögg». El grito de aprobación fue ensordecedor. Eidis, exhausta, dejó caer el cántaro y respiró hondo. Por primera vez en su vida, no era objeto de burla ni de desprecio. Había ganado un lugar con su sudor, con su sangre y con su voluntad indomable. Y aunque el futuro traería nuevas pruebas, esa mañana había marcado su renacimiento. La cima de Skarfjell permanecía aún llena de ecos. Los guerreros habían regresado poco a poco hacia el poblado, murmurando entre sí sobre lo que acababan de presenciar. Algunos reían incrédulos, otros comentaban con orgullo como si ellos mismos hubiesen corrido aquella prueba. Pero todos coincidían en algo. Eidis había cambiado el aire del clan. Ella, todavía jadeante, se quedó unos minutos más en lo alto, contemplando el horizonte blanco de montañas y fiordos. El cántaro vacío a sus pies, sus manos sangrantes y su respiración entrecortada parecían pruebas físicas de una batalla invisible. No era solo contra Rurik que había corrido, sino contra todo un pasado de desprecios. Bjorn subió detrás de ella, despacio, sin prisa. No llevaba el porte de un vencedor, sino la calma de alguien que había visto cumplirse lo que intuía desde el primer momento. Cuando llegó a su lado, no habló al instante. Se limitó a estar allí, compartiendo el silencio con ella, como si el mero acto de permanecer juntos tuviera un significado profundo. «No pensé que llegarías tan lejos», dijo finalmente Eidis, con una media sonrisa cansada. Sin mirarlo directamente, Bjorn la observó, los ojos serios, como si aquellas palabras hubiesen revelado más de lo que ella misma imaginaba. «Y yo siempre supe que llegarías», respondió con voz grave. «Solo necesitabas que alguien te dejara demostrarlo». El corazón de Eidis dio un vuelco extraño. Acostumbrada a la burla, al menosprecio, no sabía cómo manejar aquellas frases que no buscaban humillarla, sino elevarla. Él se acercó un poco más. Con sus propias manos tomó las de ella, examinando las grietas abiertas por la cuerda helada del cántaro. Tenía la piel endurecida por años de combate, pero su contacto fue sorprendentemente delicado. «Tus heridas hablan de lo que eres», murmuró. «No de debilidad, sino de coraje». Eidis sintió que la sangre le subía al rostro. Nadie había mirado sus manos de esa forma. Para todos eran prueba de su fealdad, de que no era una dama, de que estaba marcada por trabajos indignos. Y sin embargo, en los ojos de Bjorn, esas cicatrices se transformaban en trofeos. El viento azotó la cima con fuerza, pero en ese momento ninguno de los dos lo notó. Había algo suspendido entre ellos, una corriente invisible que no necesitaba palabras. «El clan empieza a verte», dijo Bjorn, sin soltarle las manos. «Pero yo ya te veía desde antes». Eidis levantó la vista, sorprendida por la sinceridad en su voz. Quiso preguntar qué significaba exactamente, pero el silencio prolongado entre ambos ya le había dado la respuesta. Un cuerno sonó a lo lejos, llamando al regreso. Los demás los esperaban.
Bjorn soltó lentamente sus manos, aunque la presión de sus dedos quedó como un recuerdo ardiente. En el camino de vuelta, bajaron juntos, pero sin hablar. Y sin embargo, ese silencio no era incómodo, estaba cargado de promesas. Cada paso compartido sobre la nieve era como un juramento tácito de que algo había cambiado. Al llegar al poblado, los niños corrieron hacia Eidís para tocarla como si fuera una heroína. Las mujeres la felicitaron con una mezcla de respeto y alivio. Incluso algunos hombres que antes habían dudado se inclinaron levemente al pasar junto a ella. Eidís sonrió apenas, agradecida, pero su mirada buscó de inmediato a Bjorn. Él estaba observándola desde la entrada del salón principal, y cuando sus ojos se encontraron, no hizo falta ninguna palabra. Bastó con aquella chispa profunda y contenida para que ambos supieran que la victoria de ese día no había sido solo en la carrera, había sido el inicio de un lazo que ni las burlas del pasado ni la dureza del invierno podrían quebrar. Esa noche, mientras el clan celebraba alrededor de la hoguera, Eidís se encontró sentada más cerca de Bjorn que nunca. El murmullo de las conversaciones quedaba a la distancia, como si el salón entero hubiese desaparecido. Nunca imaginé sentirme así en un lugar que no era mi hogar, susurró ella, mirando las llamas. Quizás porque este sí es tu hogar, respondió Bjorn, con una seriedad que la estremeció. Eidís no contestó, pero en lo más profundo de su pecho, algo nuevo había nacido, una esperanza que jamás se había atrevido a cultivar. La hoguera del salón principal crepitaba con fuerza aquella noche. El clan bebía hidromiel, cantaba viejas sagas y golpeaba los escudos en honor a la proeza que habían presenciado esa mañana. Eidís permanecía cerca de la lumbre, con la espalda erguida, escuchando las voces que poco a poco habían dejado de sonar burlonas, para convertirse en un coro de aceptación. Bjorn, sentado a su lado, apenas decía una palabra, pero sus ojos brillaban con un orgullo silencioso. Cada vez que alguien alzaba un cuerno para brindar por ella, él inclinaba la cabeza en un gesto que la hacía estremecer. Era como si compartieran un secreto invisible. Aquella victoria no había sido solo del clan, sino de ambos. Pero en la penumbra, lejos de la hoguera, no todos celebraban. Rurik observaba con los puños cerrados y la mandíbula tensa. El recuerdo de su humillación en la colina ardía como hierro candente. A su alrededor, dos guerreros más jóvenes, Thorvald y Sjorn, murmuraban entre dientes, alimentando el resentimiento. Si dejamos que siga así, pronto los ancianos la pondrán por encima de nosotros, escupió Thorvald, con un brillo amargo en los ojos. Bjorn está ciego, añadió Sjorn. Esa mujer lo embruja. ¿No ves cómo la mira? Como si fuese una reina y no una carga enviada por Ulfar. Rurik los escuchó sin apartar la vista de Eidís. El rugido de las canciones se mezclaba con el zumbido de la rabia en sus oídos. Mañana, dijo con voz baja, como una promesa oscura, mañana recordarán que ningún forastero puede cambiar la sangre de Skalhögg. La mañana llegó gris y ventosa. Mientras el clan aún despertaba de los excesos de la celebración, Rurik se adelantó hacia la plaza con los dos hombres a su lado. Fingían hablar de reparaciones en los corrales, pero lo que tramaban era mucho más peligroso: acusar a Eidís de deshonrar las tradiciones del clan. La oportunidad surgió cuando Ingrid, la anciana que había sido testigo de la carrera, llegó con noticias. En su camino desde los pastos, había visto huellas extrañas cerca del límite del valle, rastros de hombres armados que no pertenecían a Skalhögg. Tal vez merodeadores, tal vez exploradores de otro clan. El peligro era real, el rumor corrió como fuego. Algunos guerreros se armaron de inmediato, mientras otros buscaban consejo en los ancianos. Fue entonces cuando Rurik, con una sonrisa torcida, levantó la voz. ¿Y quién creen que los atrajo aquí?, dijo mirando directamente a Eidís, que acababa de llegar con leña en los brazos. Desde que esa mujer pisó nuestras tierras, las desgracias no han cesado.
Un murmullo inquieto recorrió la plaza. ¡Basta!, replicó Bjorn, adelantándose con el hacha en la mano. No permitiré que culpes sin pruebas. Rurik se encogió de hombros, disfrutando de la atención. ¿Pruebas? ¿No es prueba suficiente que los dioses castiguen a nuestro clan justo después de que ella llegara? ¿No ven cómo Bjorn ya no piensa con claridad? La protege como si fuese su reina. Los ojos de Eidis se clavaron en los de Rurik. Sintió de nuevo ese viejo filo del desprecio, tan conocido, pero esta vez no estaba sola. Bjorn se puso frente a ella, un muro de hierro y carne, su voz retumbando. Si alguien toca a esta mujer, lo enfrentará a mí. El silencio fue absoluto. Nadie osaba desafiar a Bjorn en combate abierto, pero el veneno de las palabras de Rurik ya había sido sembrado. Algunos empezaban a mirarla con duda, como si de pronto su presencia trajera consigo una sombra. Fue entonces cuando un cuerno sonó desde la empalizada. Los vigías gritaban desde lo alto: ¡Hombres armados al este! Cruzando el río. El peligro ya no era un rumor. El clan se agitó de inmediato, hombres corriendo por armas, mujeres reuniendo a los niños. Rurik, con una mueca de satisfacción, murmuró para sí: «Ahora veremos de qué está hecha». Y cuando el hierro caiga sobre su cabeza, Bjorn giró hacia Eidis, sus ojos encendidos. «Ven conmigo», dijo con firmeza. «No voy a dejarte atrás», ella asintió, sin una pizca de miedo. Tomó un escudo de los colgados en la pared y se colocó a su lado. En aquel gesto todos vieron algo que no esperaban. No era la hija rechazada de Ulfar la que se preparaba para luchar, sino una mujer dispuesta a defender su nuevo hogar con uñas y sangre. Y así, mientras el rugido de los tambores de guerra comenzaba a sonar, el vínculo entre Bjorn y Eidis se sellaba con el hierro de la batalla que estaba por estallar. El sonido del cuerno aún resonaba cuando los guerreros de Skalok se alinearon frente a la empalizada. La nieve recién caída brillaba bajo el sol débil, y el río al este rugía con el deshielo de la montaña. Desde el otro lado se divisaban figuras armadas que avanzaban en formación desordenada, hombres con pieles oscuras, escudos improvisados y espadas oxidadas. Eran merodeadores, seguramente expulsados de algún clan menor que ahora buscaban alimento y botín en tierras ajenas. El corazón del pueblo latía al unísono. Las mujeres refugiaban a los niños en las casas, mientras los ancianos empuñaban lanzas viejas, dispuestos a resistir si la defensa caía. Bjorn caminaba al frente, su hacha en mano, la mirada fija como el filo de una espada. A su lado, para sorpresa de todos, estaba Eidis con un escudo redondo y una lanza corta. Rurik bufó desde la línea. «¿En serio la traerás a luchar, Bjorn? ¿Qué sigue? ¿Dejar que las vacas porten espadas?» Bjorn no lo miró siquiera. «Ella se queda conmigo». Las palabras fueron firmes, definitivas. Algunos guerreros refunfuñaron, pero nadie se atrevió a desafiarlo. El primer choque llegó rápido. Los merodeadores cruzaron el río a gritos, resbalando en las piedras húmedas. Cuando llegaron a la orilla, los vikingos de Skalhog ya estaban listos. Los escudos se alzaron en una muralla de madera y hierro, y el estruendo del impacto fue como un trueno que sacudió la nieve. Eidis sintió el golpe directo en su escudo. Casi la arrojó hacia atrás, pero se mantuvo firme. El peso del enemigo empujaba, su respiración era un rugido frente a ella, pero no se dio ni un paso. Sus brazos ardían, sus piernas temblaban y aún así plantó la lanza por el costado del escudo, sintiendo cómo se hundía en carne. El grito ahogado del hombre que cayó fue la primera prueba de que podía luchar no solo con coraje, sino con eficacia. «¡Atrás!», rugió Bjorn, cortando con su hacha a un enemigo que intentaba flanquearlos. Durante minutos que parecieron eternos, el combate se mantuvo en equilibrio. Cada golpe de espada era respondido con un choque de escudo, cada rugido con un alarido de guerra. La nieve se teñía de rojo. Eidis, cubierta de sudor y sangre ajena, avanzaba con la muralla de los suyos.
Recordaba cada burla de su padre, cada carcajada de sus hermanas. Y ahora, con cada estocada, parecía arrancar un pedazo de ese pasado. Un merodeador alto, con una cicatriz que le cruzaba la frente, la tomó como objetivo. Su espada descendió en un arco brutal, golpeando con fuerza su escudo. El impacto la lanzó de rodillas. El hombre alzó el arma para rematarla, y en ese instante Bjorn giró con un rugido. Pero antes de que él alcanzara al atacante, Eidis reaccionó. Con un grito feroz, se impulsó desde el suelo y hundió la punta de su lanza en el abdomen del enemigo. El hombre se dobló, sorprendido, y cayó pesadamente en la nieve. Los guerreros a su alrededor se quedaron en silencio por un instante. Habían visto a la mujer de cicatrices luchar como uno de ellos. Bjorn la tomó del brazo y la levantó. Sus ojos se encontraron por un segundo en medio del caos. Había sangre, dolor y gritos alrededor, pero en aquella mirada se selló algo que no necesitaba palabras. Respeto absoluto, y algo más profundo que comenzaba a nacer. «Sigamos», murmuró él, y ambos volvieron a la línea de batalla. Los merodeadores, al ver caer a su líder, comenzaron a retroceder. Los vikingos avanzaron con un rugido ensordecedor, empujándolos de regreso al río. El agua helada tragó cuerpos, y en pocos minutos la amenaza fue disuelta. Cuando el último enemigo desapareció entre los árboles, el clan estalló en gritos de victoria. Algunos levantaron las armas, otros se abrazaron. Los niños salieron corriendo de las casas, vitoreando, y allí, en medio de la plaza, Bjorn levantó el brazo de Eidis para que todos lo vieran. «Hoy Skalhok no se salvó por un hombre ni por un linaje», rugió. «Hoy se salvó por el valor de una mujer que muchos llamaban carga». El clamor fue ensordecedor. Los guerreros golpearon los escudos, las mujeres aplaudieron, y hasta Ingrid, la anciana, inclinó la cabeza con respeto. Eidis, con el pecho agitado, se permitió por primera vez sonreír sin temor. Había luchado, había resistido y había demostrado que su lugar no era un accidente ni una burla. Era suyo, ganado con sudor y sangre, pero en lo profundo de la multitud, Rurik observaba con los ojos entrecerrados. Su humillación no había hecho más que crecer, y en silencio juró que no descansaría hasta arrancar a esa mujer del lugar que había conquistado. La batalla había terminado, pero el eco de los cuernos aún parecía flotar en el aire helado. Los cuerpos de los enemigos yacían sobre la nieve, algunos arrastrados ya hacia el río por los hombres del clan. El olor a hierro y humo se mezclaba con el aliento pesado de los guerreros que regresaban al salón para celebrar la victoria. Eidis, en cambio, permaneció junto a la empalizada. Sus manos aún temblaban por la adrenalina, y en su rostro quedaban manchas de barro y sangre que el viento no lograba secar. Se apoyó contra un tronco, cerrando los ojos un instante. Lo había hecho. Había peleado codo a codo con ellos y había sobrevivido. Luchaste como uno de los nuestros. La voz grave la hizo abrir los ojos. Bjorn estaba frente a ella, con la espalda erguida y el hacha todavía manchada. Su respiración formaba nubes de vapor en el aire gélido, y sin embargo, la intensidad de su mirada parecía más cálida que el fuego del salón. «No», respondió ella, con una sonrisa leve, cansada. «Luché como lo que soy», Bjorn asintió. Se acercó y, sin pedir permiso, le tomó el rostro con manos grandes y ásperas. Limpió con el pulgar un rastro de sangre que no era suyo, y Eidis sintió un estremecimiento recorrerla de pies a cabeza. Durante años, nadie la había tocado con ternura. Sus cicatrices, sus manos endurecidas, su aspecto robusto, siempre habían sido motivo de burla o desprecio. Pero en esos dedos, en esa caricia simple, había respeto. «Tus cicatrices son medallas», dijo él con voz baja, tan baja que parecía un secreto entre ambos. «Y quien no lo vea es ciego». Eidis no supo qué responder. Bajó la vista un instante, temiendo que su rostro traicionara la intensidad de lo que sentía.
Pero Bjorn inclinó la cabeza buscando sus ojos de nuevo, obligándola a sostener esa mirada. «Hoy no solo defendiste al clan», continuó él, «hoy defendiste mi honor. Porque si hubieses caído, ellos habrían dicho que yo era un necio por creerte capaz. Pero no caíste, y ahora nadie volverá a atreverse a llamarte carga». Eidis respiró hondo, con el pecho aún agitado. Quiso hablar, pero las palabras se enredaban. Así que en vez de explicarse, dejó que el silencio hablara por ella. Bjorn la tomó de la mano. Fue un gesto simple, pero en esa rudeza había una fuerza contenida, casi vulnerable. La condujo hacia una colina cercana, lejos del bullicio del clan que ya encendía nuevas hogueras para celebrar. Allí, sobre la nieve, el mundo parecía en calma, como si el invierno mismo guardara silencio para escucharlos. Cuando te vi resistir en la colina contra Rurik, supe que el destino te había traído aquí, confesó él con la voz ronca por la sinceridad. Y hoy cuando luchaste conmigo, entendí que no quiero enfrentar otra batalla sin ti a mi lado. Eidis lo miró, incrédula. Su corazón latía con tanta fuerza que temió que él pudiera escucharlo. Durante toda su vida, había esperado una palabra de reconocimiento, un gesto de aceptación. Pero lo que escuchaba ahora no era solo aceptación, era deseo, era elección. «Bjorn», murmuró ella, y su voz se quebró por primera vez. Él levantó la mano y le apartó un mechón de cabello rubio del rostro, rozando con suavidad su mejilla marcada por cicatrices. Sus dedos eran cálidos a pesar del frío. «No eres un castigo, Eidis. No eres una broma cruel». Se inclinó más cerca con los ojos fijos en los suyos. «Eres la mujer que siempre soñé encontrar». Ella no pudo contenerse más. Cerró los ojos y lo besó. Fue un beso primero torpe, cargado de la tensión acumulada de semanas, de heridas, de pruebas superadas. Luego se volvió profundo, ardiente, como si el hielo alrededor se derritiera en un instante. Cuando se separaron, ambos respiraban agitados, pero ya no por la batalla. Eidis apoyó la frente en el pecho de Bjorn, escuchando el ritmo firme de su corazón. Y por primera vez en su vida, se sintió en casa. En el poblado, las voces del clan celebraban la victoria. Pero en aquella colina, bajo el cielo gris del norte, el verdadero triunfo se estaba forjando, no el de una guerra ganada, sino el de dos almas que, tras tanto dolor, se habían encontrado. Eidis sabía que aún quedaban enemigos, intrigas y pruebas. Rurik no se rendiría, y el clan no olvidaría tan rápido los prejuicios. Pero esa noche, mientras Bjorn la rodeaba con su brazo y la mantenía cerca, entendió que ya no estaba sola para enfrentar el mundo. Había ganado algo mucho más grande que una batalla. Había ganado un compañero. La celebración se prolongó hasta entrada la madrugada. En el gran salón, los cuernos de hidromiel pasaban de mano en mano, y los cantos de guerra se mezclaban con el golpeteo rítmico de los escudos. El nombre de Eidis había sido repetido tantas veces que parecía grabado ya en la memoria del clan. Eidis la fuerte, la de las manos de hierro, la mujer que derribó al enemigo con una sola lanza. Por primera vez, no se la nombraba como burla, sino como símbolo. Bjorn la mantuvo cerca toda la noche. Su sola presencia a su lado enviaba un mensaje claro. No era una huésped pasajera, ni una carga que el destino le había impuesto, sino alguien que había conquistado su lugar con valor. Cada gesto entre ellos, una mirada sostenida, un roce en la mesa, una sonrisa compartida, no pasó desapercibido. Y ese detalle fue la semilla que encendió la ira en los ojos de Rurik. Mientras todos festejaban, él se mantuvo en la penumbra, bebiendo en silencio. Su derrota en la carrera había sido una humillación. La batalla perdida contra los merodeadores, aún más. Pero lo que no estaba dispuesto a tolerar era ver cómo esa mujer extranjera ocupaba el corazón y el honor de Bjorn, el hombre al que aspiraba a igualar.
Cuando el salón comenzó a vaciarse, Rurik salió sin hacer ruido y se encaminó hacia los establos. Allí lo esperaban Thorvald y Skjorn, los dos jóvenes guerreros que lo seguían como perros fieles. El humo de las hogueras aún se elevaba sobre el poblado, y el silencio de la madrugada hacía que cada palabra pareciera un secreto. «¿Lo viste?», escupió Rurik arrojando el cuerno vacío al suelo. La besó frente a todos. Como si fuera una reina. Thorvald bajó la vista nervioso. «El clan la respeta ahora. No sería fácil». «¡Cállate!», rugió Rurik apretando el puño. «El respeto se gana con miedo, no con cariño. Y yo me encargaré de que esa mujer sea recordada no como una salvadora, sino como una maldición». Skjorn lo observó en silencio. Sus ojos oscuros brillaban con la duda, pero la lealtad lo mantenía callado. Rurik se inclinó hacia ellos, bajando la voz hasta un murmullo venenoso. «Los dioses nos han dado la oportunidad. La anciana Ingrid dijo que había huellas en el valle. Eso significa que volverán, que vendrán más ataques. Y sí, cuando llegue el próximo, hacemos que parezca que ella los atrajo». Thorvald abrió los ojos, incrédulo. «¿Insinúas traicionar al clan?». «No», respondió Rurik con frialdad. «Insinúo salvarlo de una intrusa que nos embruja a todos, incluso a Bjorn. Si ella cae, volveremos a ser lo que siempre fuimos». El silencio se alargó, pesado como hierro. Afuera, el viento soplaba entre los establos, ululando como un presagio. Al día siguiente, el amanecer llegó más frío que nunca. Eidis salió del salón temprano, buscando aire fresco. Sus músculos aún dolían de la batalla, pero dentro de ella había una calma desconocida, como si al fin hubiese encontrado el sitio que siempre había anhelado. Bjorn apareció poco después, cargando leña en los brazos. Cuando la vio, dejó la carga en el suelo y se acercó. «Hoy no deberías trabajar», dijo con tono firme. «Ayer probaste más de lo que nadie podía exigir». Eidis sonrió. «Si quiero ser parte de este lugar, no basta con pelear. También debo trabajar como todos». Él la miró con esa mezcla de respeto y afecto que se había vuelto habitual. Bajó la voz, como si sus palabras fueran solo para ella. «No tienes que demostrarme nada, Eidis». El calor de esa confesión la atravesó más hondo que cualquier elogio público. Estaba a punto de responder cuando notó algo extraño. A lo lejos, cerca del límite del bosque, creyó ver una figura moverse entre los árboles. Una sombra rápida, como un vigía que desaparecía en la espesura. Frunció el ceño. «¿Bjorn? ¿Hay alguien allí?». Él siguió su mirada, pero ya no había nada. Solo nieve y ramas agitadas por el viento. «Los merodeadores quizá no se han ido del todo», murmuró. No sabían que aquello no era un enemigo externo, sino el primer movimiento de la conspiración de Rurik. El guerrero había enviado a Thorvald a vigilar los caminos, buscando la oportunidad de fabricar pruebas contra Eidis. Bastaría con un rumor, una trampa bien tendida, para volver a teñir de sospecha el nombre que ella había limpiado con tanto esfuerzo. Esa noche, mientras el clan dormía, Rurik se reunió otra vez en secreto. Extendió un mapa rudimentario sobre una mesa de madera en la vieja cabaña de caza. Su dedo recorrió el sendero del río. «Aquí», dijo. «Si dejamos huellas falsas y objetos cerca del límite, parecerá que ella se reúne en secreto con los merodeadores. Y cuando todos la vean como traidora, ni Bjorn podrá protegerla». Sus cómplices asintieron en silencio, con miedo, pero también con la ciega obediencia de quienes se dejan arrastrar por la voz más fuerte. En el corazón del poblado, sin saberlo, Eidis dormía junto a la hoguera, con el corazón tranquilo por primera vez en años. Y sin embargo, en las sombras, el odio trabajaba con paciencia, preparando la trampa que pondría en peligro no solo su lugar en el clan, sino también el vínculo recién nacido con Bjorn. Los primeros rumores llegaron como un viento helado, invisible pero imposible de ignorar. Al principio eran susurros entre las mujeres en el mercado, luego comentarios a media voz en los establos.
hasta que finalmente comenzaron a escucharse abiertamente en el salón principal. «Dicen que la vieron cerca del bosque al amanecer», murmuró una anciana con voz temblorosa. «¿Con quién?», preguntó otra bajando la voz. «Con nadie del clan, pero había huellas frescas. ¿Y si eran de los merodeadores?». Los rumores se propagaban como fuego en paja seca. Algunos recordaban que Ingrid había mencionado huellas extrañas cerca del valle, y ahora esas palabras encajaban con la historia que Rurik se encargaba de alimentar con paciencia. Thorvald y Skjorn, obedeciendo a su líder, colocaban pequeños indicios. Un trozo de tela extranjera cerca del río, marcas de pisadas cuidadosamente dispuestas para parecer clandestinas, e incluso un cuchillo herrumbroso de estilo foráneo enterrado a medias en la nieve. Cada prueba era encontrada casualmente por un aldeano diferente, siempre en lugares donde Eidís había sido vista trabajando o caminando. No pasó mucho tiempo antes de que los comentarios se convirtieran en acusaciones. «No es extraño», decía un guerrero joven junto a la hoguera. «Llega aquí y de repente los merodeadores nos atacan». «Exacto», añadía otro. «Y justo ella, la que fue enviada como carga, termina convertida en heroína». ¿Demasiada coincidencia? Bjorn escuchó estas palabras más de una vez. Su rostro permanecía imperturbable, pero en sus ojos se encendía una furia contenida. Sin embargo, sabía que enfrentarse a los rumores con violencia solo los fortalecería. Necesitaba pruebas. Necesitaba que el clan viera con sus propios ojos lo que él ya sabía, que Eidís era leal hasta la médula. Mientras tanto, Eidís comenzaba a notar las miradas distintas. Ya no todas eran de respeto. Algunas eran de duda, otras de recelo. En la plaza, cuando llevaba agua o leña, notaba cómo las voces se apagaban a su paso, como si cargara un secreto oscuro que todos conocían menos ella. Una tarde, mientras regresaba del establo, dos mujeres la interceptaron. «Si realmente perteneces aquí, ¿por qué te ven siempre cerca del bosque?», preguntó una con gesto duro. «Porque busco madera seca, porque reviso las cercas», respondió Eidís sorprendida. ¿Por qué habría de ocultar algo? Las mujeres no respondieron, pero sus ojos dejaron claro que ya habían juzgado. Esa noche, en el salón, el conflicto se desató abiertamente. Los ancianos se reunieron para hablar del ataque de los merodeadores y de la seguridad del valle. Rurik se levantó con su habitual sonrisa torcida, mirando a Eidís desde el otro lado de la hoguera. «No me gusta traer sospechas al corazón del clan», comenzó, fingiendo prudencia. «Pero los hechos son claros. Desde que ella llegó, los enemigos rondan nuestras tierras. ¿Acaso no es curioso que siempre esté donde aparecen rastros de extranjeros?» Un murmullo recorrió la sala. Los ojos se volvieron hacia Eidís, que se levantó con el rostro enrojecido de indignación. «Mientes», replicó con voz firme. «Nunca he tenido contacto con esos hombres». «¿Qué pruebas tienes, Rurik?». El guerrero sonrió, como un lobo que esperaba ese momento. Sacó de su cinturón el cuchillo herrumbroso que sus cómplices habían descubierto cerca del río. «Esto», dijo, alzándolo para que todos lo vieran, «lo encontramos en un sendero donde solo ella había pasado esa mañana». Los murmullos se transformaron en exclamaciones. Algunos ancianos fruncieron el ceño, otros susurraron entre sí. Ingrid, la anciana de mirada severa, intentó hablar, pero su voz se perdió en el tumulto. Bjorn se puso de pie, golpeando con fuerza el mango de su hacha contra el suelo. El estruendo hizo callar a todos. «¡Basta de veneno!», rugió. «¿Quién aquí se atreve a decir que vio a Eidís con un enemigo? ¿Quién puede jurar por los dioses que ella habló con ellos, que los ayudó?» El silencio fue incómodo. Nadie podía afirmar aquello. Solo había rumores, solo pruebas colocadas con astucia. Rurik entrecerró los ojos. «No necesitamos verla. Los dioses hablan en signos. Y los signos son claros». Eidís sintió un nudo en la garganta.
Todo su esfuerzo, toda su sangre derramada en defensa del clan, parecía borrarse con unas pocas palabras cargadas de malicia. Pero cuando bajó la vista, encontró la mano de Bjorn firme sobre la mesa. Él la miraba con esa calma que la sostenía incluso en medio de la tormenta. «No estás sola», susurró él para que solo ella lo oyera. La reunión terminó sin veredicto, pero el daño ya estaba hecho. El clan se encontraba dividido. Algunos creían en la inocencia de Eidís, recordando su valentía en la batalla. Otros, en cambio, pensaban que su llegada había traído desgracia y que el cuchillo hallado era prueba suficiente de ello. En la penumbra de la noche, mientras todos se retiraban, Rurik se apartó con sus cómplices. «Pronto», dijo, con un brillo de triunfo en los ojos, «pronto todos pedirán que se la expulse. Y cuando Bjorn intente protegerla, él también caerá». Lo que Rurik no sabía era que Ingrid, la anciana, había escuchado parte de susurros demasiado cerca. Y aunque aún no tenía certezas, en su interior crecía una duda peligrosa. ¿Sería Eidís víctima de una mentira tejida por las mismas sombras del clan? La tormenta de rumores no se disipó con el paso de los días. Al contrario, cada amanecer parecía traer nuevas dudas. Algunos juraban haber visto sombras moverse cerca del río. Otros decían que escucharon voces extranjeras entre los árboles. Aunque nadie podía confirmar nada, la sospecha se alimentaba sola. Eidís trabajaba en silencio, recogiendo leña, ayudando a reparar cercas, cuidando el fuego de los ancianos. Sabía que cada gesto suyo era observado con lupa, como si bastara un paso en falso para confirmar lo que decían de ella. Bjorn permanecía a su lado siempre que podía, pero también entendía que su sola defensa no bastaría. El clan necesitaba una verdad que desarmara la mentira. Fue entonces cuando Ingrid, la anciana de mirada severa y andar encorvado, comenzó a moverse con sigilo. Había visto demasiados inviernos para dejarse arrastrar por rumores. Sabía cómo el miedo podía torcer la lengua de los hombres y cómo las intrigas nacían en los rincones oscuros. Una noche, cuando la hoguera del salón ya se apagaba y la mayoría dormía, Ingrid salió con un bastón en mano. Nadie prestó atención a la anciana que caminaba entre las casas cubiertas de nieve. Pero sus pasos la llevaron más allá del poblado, hacia los senderos donde se decía que habían aparecido las huellas y los objetos extraños. Se agachó junto al río helado. La nieve aún conservaba marcas recientes, pero Ingrid conocía bien el terreno. Miró las pisadas y frunció el ceño. Eran demasiado limpias, demasiado claras, como si hubiesen sido colocadas a propósito en lugar de trazadas por el paso natural de alguien que huía o se ocultaba. Además, entre las huellas grandes había algunas más pequeñas, que reconoció de inmediato: las botas de Thorvald, el joven impetuoso que solía seguir a Rurik. «Demasiado descuidado, muchacho», murmuró para sí, con un brillo astuto en los ojos. Siguió avanzando y encontró el cuchillo herrumbroso, enterrado apenas bajo una fina capa de nieve. Lo levantó con esfuerzo, examinando el metal oxidado. No era de factura vikinga. Parecía más bien un trozo viejo, descartado, como los que se usaban en clanes pobres. Sin embargo, algo no encajaba. ¿Por qué un enemigo dejaría un cuchillo oxidado, inútil, en medio del camino? «No, esto huele a farsa», susurró Ingrid. Guardó el cuchillo en su manto y regresó despacio, con el corazón inquieto. Al entrar de nuevo en el poblado, divisó una sombra cerca de los establos. 3 figuras murmuraban en voz baja. Alcanzó a distinguir la imponente silueta de Rurik, acompañado de Thorvald y Skjorn. No pudo escuchar todo, pero captó lo suficiente. «Cuando llegue el próximo ataque», decía Rurik, «ella pagará el precio», respondió Skjorn con un tono de duda. Ingrid se ocultó tras un poste, su corazón golpeando como un tambor. No podía enfrentar a Rurik directamente. Su fuerza y su influencia entre los jóvenes guerreros eran demasiado grandes. Pero ahora sabía que Eidís era víctima de una trampa.
A la mañana siguiente, Ingrid fue al salón donde Björn afilaba su hacha. El guerrero levantó la vista al verla entrar, sorprendido por su expresión grave. «Habla, anciana». «¿Qué has visto?» Ingrid depositó el cuchillo herrumbroso sobre la mesa. «Esto no es de los merodeadores. Lo encontré en el mismo lugar, donde dijeron que lo hallaron días atrás. Pero la nieve me mostró otra historia. Torvald pasó por allí antes que nadie». Björn apretó la mandíbula. «¿Estás segura?» «Tan segura como lo estoy de que el sol sale al este», respondió Ingrid. «Rurik prepara una red para atrapar a Eidis, y si no hacemos nada, el clan caerá en sus mentiras». Björn respiró hondo, luchando por contener la furia que lo devoraba. Golpeó la mesa con el puño cerrado. «Ese perro quiere manchar su nombre porque teme perder el suyo». Ingrid lo miró con calma. «La pregunta no es si quiere hacerlo, sino cuándo. Debemos estar listos para que cuando intente acusarla de nuevo, la verdad se revele ante todos». Björn asintió, pero por dentro sabía que la situación era más peligrosa de lo que parecía. Rurik no era un tonto. Si se atrevía a tender tal trampa, significaba que ya había calculado cada paso. Eidis, ajena aún a lo que Ingrid había descubierto, trabajaba en la plaza cuando notó que algunos niños se apartaban de ella. Sus madres los llamaban con prisa, como si temieran que un simple roce los contagiara de desgracia. La herida de ese rechazo era casi más dolorosa que cualquier golpe de batalla. Al verla, Björn se acercó, poniéndose a su lado. Su sola presencia bastaba para acallar las lenguas, pero no podía impedir las miradas. Eidis lo miró con una mezcla de tristeza y rabia. «Puedo luchar contra un hombre con espada», susurró. «Pero ¿cómo se lucha contra palabras que no tienen rostro?» Björn sostuvo su mirada con firmeza. «Se lucha con verdad. Y yo te juro que cuando llegue el momento, nadie podrá negar la tuya». Ella asintió, pero en su pecho quedó la duda. ¿Cuánto más podía resistir la presión de un clan dividido? Esa noche, mientras la luna iluminaba la nieve, Rurik reunió de nuevo a sus cómplices. Esta vez no era solo conspiración, era un plan final. «Mañana», dijo con una sonrisa cruel, «mañana pondremos la última prueba. Y cuando todo el clan la vea como traidora, ni el propio Björn podrá salvarla». En las sombras, Ingrid escuchaba desde la distancia, apretando el bastón con fuerza. Sabía que el desenlace estaba cerca, y que una sola palabra equivocada podía condenar a Eidis. El amanecer cayó sobre Skalhog, con un aire denso, casi irrespirable. Había un silencio extraño en la plaza, como si todos aguardaran un desenlace. Los rumores de los últimos días habían envenenado cada rincón del clan. Algunos ya la miraban con odio abierto, otros con lástima, y unos pocos con lealtad callada. Rurik lo sabía. Por eso eligió esa mañana para actuar. Convocó a los ancianos y a los guerreros frente al salón principal. El clan entero acudió, desde los más jóvenes hasta los más viejos, todos envueltos en pieles para resistir el frío. El murmullo era constante, como un río subterráneo. Eidis estaba allí, de pie junto a Björn, con el rostro endurecido. Había decidido no esconderse. Si la iban a señalar, sería con la cabeza erguida. Rurik avanzó hacia el centro, llevando algo envuelto en un paño. Su sonrisa era gélida, sus ojos brillaban con triunfo anticipado. «Clan de Skalhog», rugió, alzando la voz para que todos lo escucharan. «Durante días hemos vivido bajo la sombra de una traidora, una mujer que llegó aquí como carga, disfrazada de víctima, pero que en realidad abre las puertas a nuestros enemigos». El murmullo se volvió un rugido de inquietud. Rurik destapó el paño y mostró una bolsa de cuero ennegrecida con monedas extranjeras dentro. «¡Prueba irrefutable!», exclamó. «Anoche, escondida entre la nieve, hallamos esto cerca de la cabaña donde ella duerme. Monedas que no pertenecen a nuestro pueblo, pago por su traición». El impacto fue inmediato. Algunos ancianos se miraron con el ceño fruncido. Otros comenzaron a murmurar con furia. Los ojos se clavaban en Eidis como flechas. Eidis dio un paso al frente.
Eso es mentira. Jamás vi esas monedas. Rurik sonrió con malicia. Claro que lo negarás. Pero los dioses han hablado y aquí está la señal. Se inclinó hacia los ancianos, insistiendo con su voz como un veneno. Si dejamos que esta mujer siga entre nosotros, el próximo ataque acabará con Skullhug. Exijo que sea expulsada. Los gritos estallaron. Algunos clamaban por justicia, otros pedían calma. El clan estaba dividido en dos. Fue entonces cuando Ingrid, apoyada en su bastón, avanzó entre la multitud. Su figura encorvada parecía pequeña, pero su voz, cuando habló, tronó como un cuerno de guerra. «¡Mientes, Rurik!». El silencio cayó de golpe. Todos miraron a la anciana. Ingrid se acercó al centro, sus ojos encendidos. Vi a Thorvald colocar ese cuchillo en el río. Vi tus huellas en la nieve donde nadie más había pasado. Y sé que estas monedas no fueron halladas, sino plantadas. Un murmullo de sorpresa recorrió el clan. Rurik palideció por un instante, pero recuperó pronto su gesto altivo. ¿Y quién va a creer a una anciana medio ciega? Ingrid levantó el cuchillo herrumbroso que había guardado días atrás y lo arrojó al suelo frente a los ancianos. «¿Creerán lo que ven?». Este cuchillo que llamaste prueba fue enterrado torpemente, y el metal oxidado muestra que no pertenece a ningún guerrero vivo. «Es una farsa». La multitud comenzó a agitarse. Thorvald y Skjorn se removieron incómodos. Ingrid giró hacia ellos con la mirada afilada. «Digan la verdad. No fueron ustedes quienes siguieron a Rurik en la noche, quienes obedecieron sus órdenes». Los jóvenes se miraron sudando frío. Thorvald bajó la cabeza. «Es cierto», murmuró. «Fue idea suya. Nos hizo colocar las huellas y las pruebas». Un rugido de indignación recorrió el clan. Skjorn intentó justificarse, pero las voces ya se alzaban contra Rurik. Bjorn avanzó entonces, con la furia contenida en cada paso. Su hacha brillaba bajo el sol débil. «Has mancillado el honor de Skullhug con tus mentiras. Has puesto en peligro a tu propio clan por orgullo y envidia». Rurik lo miró desafiante, pero en sus ojos había un destello de miedo. «Ella no merece tu lealtad». «¡No merece nada!». Bjorn alzó el hacha. «Ella merece más de lo que tú jamás comprenderás». Los ancianos se levantaron, golpeando el suelo con sus bastones. «¡Ah, basta!», tronó la voz de uno de ellos. «La verdad ha sido revelada. Rurik, has traicionado la confianza de tu pueblo. Serás desterrado al bosque helado, sin armas ni clan. Que los dioses decidan tu destino». Un clamor aprobó la sentencia. Rurik gritó de rabia, pero fue arrastrado por varios guerreros hacia las afueras del poblado. Thorvald y Skjorn, temblando, fueron obligados a jurar lealtad o enfrentar el mismo destino. Eidis permaneció inmóvil, con el corazón latiendo desbocado. Había estado a un paso de perderlo todo, pero la verdad había salido a la luz gracias a la valentía de Ingrid. Bjorn se volvió hacia ella, la tomó de la mano y la alzó en medio de todos. «¡Que nadie lo olvide!», proclamó. «Eidis no es una carga ni una traidora. Es la mujer que luchó y venció cuando otros cayeron en la cobardía». El clamor del clan estalló, esta vez unánime. Los escudos resonaron, las voces gritaron su nombre. Eidis, con lágrimas brillando en los ojos, comprendió que por fin había encontrado un lugar donde no solo la toleraban, sino que la reconocían. Ingrid, desde un costado, sonrió con orgullo. El destino de la joven estaba sellado, no por la intriga de un enemigo, sino por la fuerza de su verdad y el vínculo que había nacido entre ella y Bjorn. Y así, bajo el cielo helado del norte, la mujer que una vez fue rechazada se convirtió en símbolo de esperanza para todo un clan. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete a Tiempos Dulces y acompáñanos en cada nuevo relato. Y si quieres seguir con la emoción, no te pierdas el próximo video recomendado en pantalla, porque lo que sucede allí te dejará sin aliento.